Hola, ¿cómo están? Nos encontramos frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Veracruz, aquí en Jalapa, Veracruz. Y estamos aquí porque el tema de los derechos humanos es un tema que nos llega profundamente a la vida de todos nosotros. ¿Por qué sucede eso? Porque vivimos una violación sistemática de los derechos humanos en el país, pero especialmente en Veracruz. Todos los días vemos noticias, tanto en los medios como de conocidos, de desaparecidos, de la inseguridad, del índice de la criminalidad. A lo que tenemos que agregar el severo problema de la impunidad y la injusticia. Todo esto ha generado un contexto que a todos nos tiene no solamente preocupados, sino que de alguna manera nos obliga a reflexionar. Algo tenemos que hacer para defender y proteger los derechos humanos de todos nosotros, de nuestra familia y de la sociedad en su conjunto. Pero uno pudiera pensar que solamente se trata de aquellas cosas que tienen que ver con la inseguridad y la violencia, pero en realidad va mucho más allá, especialmente porque tiene que ver con las instituciones. Y hay una en particular que uno no se imaginaría que violenta los derechos humanos. Y me refiero específicamente al Congreso de la Unión o a la Legislatura del Estado. Y quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la Legislatura del Estado con todo esto? Pues porque ahí se aprueban las leyes. Y al aprobar las leyes, aprueban leyes que violan los derechos humanos. Por ejemplo, recordarán el caso de los tuiteros. Es decir, todas aquellas personas que ponían sus puntos de vista a través del Twitter y que de inmediato algunas personas fueron privados de su libertad, lo cual implicó no solamente una reacción de todos los ciudadanos, sino de periodistas a nivel nacional e internacional, que obligó a dar marcha atrás. Por otro lado, también tenemos que se va a realizar la segunda ronda en la Legislatura del Estado para modificar el artículo 4 de la Constitución del Estado de Veracruz. ¿Qué significa este cambio? El que se establece que el derecho a la vida surge desde la formación del embrión hasta la muerte, dejando de lado una serie de legislaciones internacionales que redefine ese proceso, es decir, la vida desde el momento de nacimiento. Y eso están afectando los derechos de la mujer a decidir. Y hemos visto en Jalapa una gran movilización de mujeres que se oponen a ese cambio que se pretende hacer al cuarto de la Constitución y que violenta las normas internacionales. Pero el caso más preocupante es el que tiene que ver con la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Ustedes recordarán que hubo una serie de protestas porque no solamente se violentan los derechos de jubilados y pensionados, sino que el propio gobierno del Estado se retira como el organismo que tendría que responder en caso de quiebra del instituto. Y en esa lógica, ¿qué es lo que ha sucedido? De que se plantearon incluso acuerdos mediante los cuales el pensionado tendría que volver a aportar dinero para el Instituto de Pensiones, lo cual llevó a hacer reclamos ante el Congreso y ante muchísimas instancias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia revisó esa ley y acordó que por lo menos 3 de sus artículos violan los derechos humanos y obligó a la Legislatura del Estado a modificarlos. Es decir, estos solo son ejemplos de lo que sucede, pero también qué está pasando en ese proceso que tiene que ver con las personas. Es decir, no solamente la ley, sino qué pasa, por ejemplo, en caso específico con los jubilados. Los jubilados que aportaron durante más de 30 años sus recursos para poder tener el derecho a una vejez con tranquilidad y que les ha sido prácticamente arrebatado.